Saludos, qué bueno que podemos encontrarnos otra vez aquí con Doris Venturini. La entrevista del día de hoy la vamos a seccionar, la primera esta semana y la próxima el próximo domingo. Y es que el tema es muy interesante y no quiero que se pierdan ni una letra de lo que nos ha dicho el especialista. Va a ser sobre el sueño. ¿Qué pasa mientras dormimos? El sueño profundo, las pesadillas, la apnea del sueño, voltéate que estás roncando. Todas esas cosas que pasan con nosotros mientras dormimos, las vamos a descubrir cuando conversemos con el doctor Juan Andrés Cárdenas, quien es neurólogo, además es especialista en la medicina del sueño y en trastornos del movimiento. Y actualmente es el director médico del laboratorio clínico UCB Pharma, con sede en Madrid. Así que no perdamos ni un segundo de esta importante entrevista. Y nos vamos con el doctor Cárdenas. Como les había anunciado, el doctor Juan Andrés Cárdenas. Doctor, qué placer encontrarnos nuevamente. De verdad aprecio mucho su tiempo. ¿Cómo está? Pues igual para mí, hace tiempo ya que nos hemos visto básicamente en un entorno similar, hablando de temas muy importantes para neurología y para el público en general. Pues muy bien, trabajando mucho y con ganas de colaborar en todas estas iniciativas de difusión y divulgación científica que son siempre muy importantes. Muchas gracias, doctor. Empecemos hablando, doctor, ¿qué es el sueño y cuál es la importancia para el ser humano? Pues bien, desde hace muchísimos siglos siempre el sueño nos ha llamado la atención porque es un estado en el cual nos encontramos, digamos, con actitudes y conductas distintas a las habituales cuando estamos despiertos. Esto ha provocado que durante muchísimos siglos digamos, se construyan mitos, leyendas y gran cantidad de cuentos y, digamos, rituales asociados al sueño, pero poco se había estudiado el sueño desde el punto de vista neurológico, fisiológico, científico, hasta la segunda mitad del siglo pasado, hasta muy reciente. No tenemos ni 100 años de un estudio realmente científico y sistematizado del sueño. El sueño es un estado especial de actividad del sistema nervioso. Tengo que recalcar la palabra actividad porque hasta la segunda mitad del siglo pasado se pensaba que el cerebro se desconectaba, se apagaba en cierto modo durante un número específico de horas y luego se reconectaba fresco. No es así, no es así, nada más alejado de la realidad. Primero que El todo, cerebro nunca descansa, el cerebro nunca toma un break. no de la manera que nosotros suponemos que lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cerebro cambia el ritmo, cambia su actividad para lograr reponer algunas de las funciones que normalmente hacemos durante el día. Ese cambio es activo. Por lo tanto, el sueño es un proceso activo. El cerebro tiene una serie de mecanismos extraordinariamente complejos, que ya podemos hablar de ellos un poquillo más adelante, que marcan el tiempo, la calidad y el ritmo de sueño. La mayoría de las funciones que nosotros le atribuimos al sueño, las atribuimos estudiando lo que le pasa a las personas que no duermen. Exacto. Entonces, durante el día vemos una serie de alteraciones y suponemos que el sueño sirve para reponer o para corregir esas alteraciones. Es un proceso, como dije, extraordinariamente complejo y no es homogéneo. La persona no se acuesta, se duerme y duerme de un tirón hasta el día siguiente. No es así. Tiene ciclos y estos ciclos son muy, muy específicos y varían de acuerdo a la edad. También podemos hablar de eso un poco más adelante, pero en general para un adulto joven tenemos un sueño de aproximadamente unas 6 a 7 horas, es el promedio normal de la mayoría de las personas, en las cuales se repiten unos 5 ciclos de sueño y estos ciclos vienen marcados por diferente actividad eléctrica en el cerebro. Tradicionalmente y digamos, por conveniencia dividimos en 2 bloques el sueño, que es el sueño que llamamos REM, del inglés Rapid Eye Movement, que es movimiento rápido ocular, y el sueño no REM. Esos 2 estados son distintos totalmente desde el punto de vista de actividad eléctrica del cerebro y se alternan de manera rítmica durante la noche para lograr un patrón adecuado del sueño.
Las abuelas decían, déjalo dormir porque el niño está creciendo. Y algo también bien importante, doctor, se ha descubierto que cuando los niños están en el vientre materno, pasan casi todo el día también durmiendo. Entonces, ¿hay alguna analogía entre el crecimiento y el dormir? Antes de entrar en esto, hay que decir, sí, efectivamente, los fetos antes del nacimiento presentan patrones electroencefalográficos similares al sueño REM, al sueño de movimientos rápidos oculares, que ocupa prácticamente todo el espectro de sueño de esta edad. Al nacer tenemos más o menos un 50% de sueño REM y un 50% de sueño profundo o no REM. Estas proporciones se van modificando. Un recién nacido pasa entre 15 y 18 horas dormido. Un adulto más o menos unas 7 horas. Pero el sueño REM solo ocupará un 20 a 25% de ese sueño y el resto será sueño profundo. Entonces sí hay una evolución, hay una maduración del patrón de sueño junto con la modulación del sistema nervioso. Esto lo digo porque los patrones van cambiando, las patologías que se presentan en el sueño van cambiando también. Una cosa interesante que está relacionada con el tiempo que pasamos dormidos es la actividad de la melatonina. La melatonina, que es una droga que efectivamente está relacionada con la hormona de crecimiento y con la estimulación del proceso anabólico, o sea, la producción de proteínas, consolidación, etc. Se produce básicamente en un patrón que llamamos circadiano, o sea que el ciclo de luz está relacionado con el ciclo de la secreción de esta hormona. Déjalo dormir porque está creciendo, aunque dejarlo dormir o no, no va a influir en la altitud, en el crecimiento per se del niño, sí tiene una relación en cuanto a mientras el niño duerme, la melatonina está mucho más alta. Okay. Lo que sí no se puede hacer, lamentablemente, es, por ejemplo, en un paciente de 60 años, hacerlo dormir mucho para que aumente la melatonina. Eso lamentablemente no es posible. Eso que la melatonina está imbrincada en muchísimos procesos fisiológicos y de mantenimiento de la salud de las mitocondrias, que son las centrales energéticas de las células. Sin embargo, no es posible modificar la secreción, digamos, de manera artificial, si se quiere, aumentando el número de horas de sueño, puesto que aquellas centrales que producen la hormona van degenerando a medida que vamos creciendo. Sin embargo, cuando somos pequeños, sí, efectivamente hay una relación entre estas hormonas y el crecimiento y como consecuencia también en el patrón de sueño. ¿Qué pasa mientras dormimos? Usted estaba diciendo que hay una etapa de sueños REM y una no REM. ¿Qué pasa cuando hay sueños REM? ¿Qué pasa en el cuerpo y ese sueño profundo? Perfecto. Como digo, el sueño es un periodo muy activo del sistema nervioso. Viene ya predeterminado desde el punto de vista de la evolución genética de los seres humanos. Vale decir que todos los seres vivos tienen algún estado de reposo y actividad. En el caso de las bacterias, algunas plantas, solo se puede detectar eso, reposo y actividad, pero no podemos decir que esté durmiendo o esté despierto. Es muy complicado. Pero ya animales como los anfibios, reptiles, pájaros, etcétera, ya tienen un patrón que podemos distinguir un sueño de la vigilia. Ese patrón de sueño, que es muy sencillo en aves, anfibios, etcétera, se va haciendo cada vez más complejo hasta llegar a los primates superiores, a los seres humanos como nosotros, en los cuales la complejidad es extrema. Los ciclos de sueño comienzan con el adormecimiento. Es ese periodo previo que estamos entre dormidos y despiertos, suele ser relativamente corto. Cuando se alarga mucho, podemos hablar de algún tipo de patología, de problema. Normalmente entre unos 5 a 10 minutos es suficiente para quedar dormido. En ese momento se entra en la primera fase de sueño, que es la fase no REM. Esa fase a su vez se divide en 4 subfases, que tienen números, 1, 2, 3 y 4. El 1 y 2 es un sueño ligero con características electroencefalográficas de actividad explosiva, a veces está muy activo y a veces baja. Luego caemos en fase 3 y 4, en el cual es el sueño profundo. El cerebro entra en una actividad mucho más lenta, eléctricamente hablando.
su consumo de energía baja, su temperatura baja, que es indispensable para mantener la salud del sistema nervioso. Y luego hay un pequeño despertar, que no es detectable porque dura menos de 15 segundos, el sistema nervioso no lo detecta, nosotros no lo detectamos. Probablemente el vecino en la cama sí, porque es el momento en que nos acomodamos de nuevo para seguir durmiendo. Y entramos en sueño REM. El sueño REM es un sueño que llamamos paradójico desde el punto de vista eléctrico porque la actividad del cerebro es prácticamente igual a la persona despierta. Es una actividad muy rápida, un poco más sincronizada que en la persona despierta, pero tiene una particularidad, y es que hay un núcleo específico en la base, en el centro del cerebro, en la base, que bloquea la actividad motora. Por lo tanto, estamos totalmente relajados. Los músculos están, como llamamos en medicina, atónicos. ¿Okay? No tienen tono muscular, están blanditos. Pero el cerebro está en gran actividad. Después de ese periodo, viene otro despertar y vuelve a repetirse el ciclo una y otra vez. Se repite más o menos unas 5 veces. Las primeras 3 veces el sueño no REM ocupa la mayor parte y las 2 últimas veces el sueño REM ocupa la mayor parte. Esto es importante porque esto explica por qué nos recordamos de los sueños, depende de dónde nos despertemos, si muy temprano en la noche o muy temprano en la mañana. Ese ciclo es indispensable para que el cerebro haga, por ejemplo, un reset de muchas de sus actividades y rebalancee su funcionamiento. Cuando el ciclo se rompe, por cualquier cosa, ocurren alteraciones que llevarán a los trastornos del sueño. Y estos trastornos del sueño van desde trastornos de sueño propios del sueño no REM, propios del sueño REM, o de la transición de una fase a otra. Esas son características que nos ayudan a identificar dónde pudiese estar eventualmente un problema. Esta estructura compleja, repito, fue descrita hace relativamente poco, no tenemos un siglo todavía con estas estructuras, son fundamentales para determinar si el individuo está durmiendo bien o no. Se hace un estudio que se llama polisomnografía y podemos sumar varios elementos, la actividad del cerebro, la actividad del corazón, la actividad de los músculos y la cantidad de oxígeno en la sangre, y todo eso junto nos da una idea de cómo está durmiendo el individuo. Y también nos permite sacar un índice que se llama eficacia del sueño, que es el número de horas que dormimos mientras estamos acostados. Porque yo puedo estar acostado 10 horas y dormir una, la eficacia es terrible. Pero si yo estoy acostado 5 horas y duermo las 5, la eficacia de las 5 horas es muy buena. Sí. Y usted decía que dependiendo de cada persona, el número de horas para dormir varía. Hay personas que con 3 horas se amanecen o se despiertan, que se sienten frescos, que ha sido suficiente. Pero a mí me queda la duda, 3 horas de sueño es suficiente. Cada quien tiene de verdad su horario para el descanso y reparación. Es una pregunta interesante. Hay límites para todo. Nosotros llamamos dormidores cortos, aquellos que duermen entre 5 y 7 horas. Algunos dicen que ya dormir 6 horas probablemente sea suficiente. Dormidores largos, aquellos que duermen más de 8 horas, o sea, entre aproximadamente unas 8 a 12 horas, ya es un dormidor largo. Esos son patrones que están dentro de la normalidad. Ahora, un individuo que duerma 3 horas, obviamente debe tener una eficacia del sueño alta, si se siente bien, pero probablemente tenga subyacente algún problema. Esto no quiere decir que durante el día vaya a tener, digamos, manifestaciones clínicas, pero probablemente a largo plazo habría que estudiar si existe algún otro problema, porque 3 horas es realmente un número muy pequeño. Esto es todo estadístico. Esto es tomando toda la población, haciendo estudios para ver más o menos cuánto duerme. Por lo tanto, no podemos descartar, desde el punto de vista estadístico, que existe un individuo que duerma 20 horas, porque lo necesite, y otro individuo que duerma 3. Pero sería una excepción muy particular. La mayoría de los individuos que tienen estos extremos están dentro ya de un cuadro patológico. Y por lo tanto requeriría un estudio para ver si realmente le está funcionando bien el sistema nervioso o si, por el contrario, lo que él considera sueño o no, no es realmente lo que nosotros percibimos como sueño. No es raro en mi consulta, por ejemplo, recuerdo
recuerdo pacientes que decían, no, yo duermo 3 horas, pero que va, el que lo traía o el familiar dice, no, se pasa 8 horas durmiendo, lo que pasa es que él percibe que duerme 3 horas. En esos casos particulares, lo que se llama una alteración de la percepción del sueño. El sueño está bien, pero lo que el individuo percibe es incorrecto. Es otro tipo de patologías que entran más allá dentro del área de la psiquiatría y psicología. Ya. Doctor, vamos a hablar de las patologías del sueño, porque es una de las cosas que más le angustia a la persona. Por ejemplo, ¿por qué se producen las pesadillas? ¿Son las pesadillas una patología del sueño? Se puede considerar una patología en cuanto y tanto interrumpa la actividad normal del individuo. Por ejemplo, que produzca alteraciones en su estado de ánimo, ansiedad, terror y otras alteraciones. En ese caso particular se pudiese considerar una patología. Sin embargo, las pesadillas per se no suelen ser graves, suelen ser más frecuentes en pacientes en edad pediátrica, pequeños, y luego van desapareciendo progresivamente. En los seres Claro, pero humanos ya... los adultos lo que dicen, ay, tuve un sueño feísimo. Para los niños son pesadillas y para los adultos son sueños feísimos. Claro, y lo importante de esto es precisamente porque es la interpretación del sueño. Son sueños que son desagradables, con cargas emocionales desagradables, que solo son recordados si nos despertamos durante los mismos, si no los recordamos, y que raras veces presentan la intensidad suficiente como para preocupar. Obviamente, existen en algunas culturas, digamos, conductas o rituales relacionados con pesadillas, que son malos augurios, etc. Pero por supuesto, desde el punto de vista científico, no hay ningún asidero para ello. Las pesadillas se producen básicamente cuando hay lo que llamamos una intrusión del sueño REM. El individuo está durmiendo, se despierta y continúa el sueño, ¿okay?, activo, pero con el individuo despierto y se da cuenta de lo que pasa. Ahí nos recordamos de la pesadilla y en algunos casos se puede detectar alteraciones en el ritmo cardíaco, en la presión arterial, que hasta ahora se presume que pueden estar relacionados con esta actividad emocional importante, pero que no hay ninguna relación específica con la pesadilla en sí. Eso hay que diferenciarlo de otro cuadro que sí es característicamente infantil, que es el terror nocturno. El terror nocturno no es una pesadilla. Es un problema del despertar. Como yo les dije antes, los ciclos van cambiando y hay un pequeño switch entre un ciclo y otro en el cual hay un pequeño despertar. Cuando esa transición al despertar es anormal, el individuo queda despierto y al mismo tiempo parte del cerebro está en la fase profunda de sueño. Ese es no sueño REM. Los terrores nocturnos no tienen contenido. El individuo no puede describir lo que estaba sintiendo, simplemente siente pavor. Tanto así que el nombre en latín es pavor nocturnis. El individuo está en pavor, el niño grita, se agita, se mueve, cosa que no ocurre en la pesadilla. La pesadilla, el individuo, como dije, al estar en sueño REM, está totalmente atónito, no se mueve. Con lo cual, hay que distinguir estas dos patologías, bueno, estas dos condiciones. Los terrores nocturnos no se consideran patológicos si se presentan esporádicamente y por debajo de los 12 años. Si ya un individuo comienza, porque si ha tenido terrores nocturnos en la infancia, puede ser que un que otro día tenga alguno. Pero si comienza a tener terrores nocturnos en la edad adulta, por ejemplo, hay que estudiar qué está pasando con ese cerebro. En el caso de las pesadillas, no hacemos mayores estudios, repito, salvo que éstas sean particularmente impactantes en la vida, digamos, de ansiedad del paciente. Pero suelen ser pasajeras. ¿Y esos terrores nocturnos en los niños, cómo se trata, doctor? ¿Con alguna medicación para hacerlos dormir? Si es necesario, se hace. Hay que detectar, también puede haber un patrón genético, la familia que tenga antecedentes de terrores nocturnos. Y también hay que detectar si hay algún elemento ambiental que esté alterando el ritmo normal del sueño. ¿Okay? El paciente sometido a estrés, a medicamentos, los niños asmáticos que toman algún tipo de medicamento, etcétera, pudiesen eventualmente tener estos episodios. Generalmente, como digo, es parte del proceso de maduración del sistema y no tienen mayores consecuencias.
Lo mismo ocurre con las pesadillas. Sabemos que hay medicamentos, drogas, estimulantes nerviosos que aumentan la probabilidad de tener pesadillas. Si lo logramos determinar y detectar, pues la recomendación es que eviten este tipo de estimulantes. Hasta aquí esta primera parte de la entrevista. La próxima semana continuamos con más. Las parasomnias, los sonámbulos, los terrores nocturnos, todo ese mundo misterioso del sueño, lo vamos a seguir conversando aquí con Doris Venturini. Que tengan una excelente semana. Paz y bendiciones para todos. Recuerden que el próximo domingo seguimos con más de este mismo tema del sueño y sus misterios.